Después de todas las rutas que llevamos, no conocer la ruta de los molinos de Vimenes es pecado. Así que hoy vamos a ella, vara de avellano en mano y a por ella. Nuestra ruta de hoy comienza desde la localidad de La Llera, Vimenes. Los vehículos los podemos dejar justo al inicio de la ruta, donde hay un aparcamiento expreso para ellos. Y la ruta, nada, a 10 metros, cartel Los Molinos, PR 141. ¡Vámonos! Vamos a encontrarnos una serie de molinos, no sabemos si bien o mal conservados, lo iremos viendo a lo largo de nuestra ruta de hoy. Primer molín, el molín del Barrial. Bueno, aparentemente se ve muy bien conservado, además aquí, para comer el bocadillo, con las mesinas de madera en este área recreativa, vamos a echarle un ojo, prestosos. Qué maravilla de sitios, ¿verdad? ¿Cómo solían elegir bien los sitios? La caída del agua, la entrada del agua para hacer girar la rueda. No hace falta que os lo explique, prestosos. Simplemente rebobinar capítulos atrás de nuestras rutas prestosas y ahí encontraréis el funcionamiento de los molinos. Prestosos, prestosas, no sé por qué me gustará inspeccionar tanto. Sendero muy marcado, para allá que voy. Este es el momento de sacar los teléfonos móviles. Fijaros qué cascada más bonita. Pero si os subís a donde yo estoy y os metéis un poquito más, vaya auténtica maravilla la que nos encontramos aquí. Con mucho cuidado, maravilla de la naturaleza. Impresionante. Segundo molino, el molín del Ferreru. Qué curioso. Dos de las tradiciones culturales asturianas, el ferreru y el molineru, el agua y el fierro. Este en peores condiciones, como podéis ver, pero bueno, aún así se aprecia el trabajo de antaño, el canal por donde aprovechaban la fuerza del agua para darle vuelta, moler la rosca y en la parte de abajo volvía otra vez el agua al río y hasta el siguiente molino. ¡Prestosino! Vaya a hacer, vaya a trabajar. Yo no sé si era romana, pero el que estuvo aquí ordenando estas piedras, vaya que de tiempo libre. Será por puentes en esta ruta, ¿eh? Prestosos, fijaros, si una cascada era bonita, fijaros esta, qué guapa. Bueno, pues aquí está, prestosos, prestosas, la capilla de la Belía. Qué sitio más bonito, además, fijaros que hay vistas espectaculares. Bueno, pues nosotros vamos a terminar nuestra ruta de hoy aquí. La vamos a hacer lineal. Para bajar tenéis dos opciones, o bien bajar y recorrerlo andado, o bien desde aquí salir a la carretera y tan solo a 1 kilómetro llegaríamos al aparcamiento. Eso os lo dejamos decidir a vosotros. Gracias, ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Nos seguimos viendo. ¡Guaca!